El Evangelio de hoy, según San Juan, capítulo 8, del versículo 31 al 42. Jesús decía a los judíos que habían creído en él: ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Entonces conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Le respondieron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué dices ustedes serán libres? Jesús les contestó: en verdad les digo, el que vive en el pecado es esclavo del pecado. Pero el esclavo no se quedará en casa para siempre. El Hijo, en cambio, permanece para siempre. Por tanto, si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero mi palabra no tiene acogida en ustedes, y por eso tratan de matarme. Yo hablo de lo que he visto junto a mi padre, y ustedes hacen lo que han aprendido de su padre. Ellos le cortaron la palabra: nuestro padre es Abraham. Entonces Jesús les dijo: si ustedes fueran hijos de Abraham, actuarían como Abraham. Pero viene alguien que les dice la verdad que he aprendido de Dios, y ustedes quieren matarme. Esta no es la manera de actuar de Abraham. Ustedes actúan como hizo su padre. Los judíos le dijeron: nosotros no somos hijos ilegítimos, no tenemos más que un solo Padre, Dios. Jesús les replicó: si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían a mí, porque yo he salido de Dios para venir aquí. No he venido por iniciativa propia, sino que Él mismo me ha enviado. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, Jesucristo nos muestra su palabra a través de Él. Nos hace libres en la verdad, y Él es la verdad. Jesucristo vino a hacerse conocer y se revela a través de su palabra quién es Él. Porque en el tiempo que Jesús estaba entre los judíos, muchos judíos escuchaban, y Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Pues hoy en día Jesucristo nos dice: si nosotros perseveramos, si nosotros estamos constantes, pues tendremos su palabra. Su palabra es la verdad. Y seremos discípulos de Jesucristo si perseveramos en su palabra de Jesucristo. Porque Jesucristo nos dice que la palabra, que Él es la verdad, nos hará libres. Pues su palabra es la verdad. Quien cree en Jesucristo, cree en Dios, que a través de su Espíritu Santo que nos ha dejado, nos ha enviado desde que ascendió al cielo, al reino celestial donde está para siempre Jesucristo Santo. Pues Jesucristo nos ha mostrado su camino, y a través de su palabra podemos conocer qué es lo que Él desea para nosotros, para nuestra salvación. Y cada uno de nosotros tenemos que ser constantes, firmes, buscando siempre la verdad. No agradar al mundo, porque el mundo está lleno de tinieblas, está lleno de pecado, porque Jesucristo mismo nos ha dicho: en verdad les digo, el que vive en el pecado es esclavo del pecado, pero el esclavo no se quedará en la casa para siempre. El Hijo, en cambio, permanece para siempre. Pues Jesucristo mismo nos dice que si nosotros vivimos en pecado, seremos esclavos del pecado.
¿Cuántos de nosotros estamos viviendo en pecado? Podemos ser tentados, podemos ser muchas veces difamados, calumniados, perseguidos. Queremos muchas veces de impotencia tomar venganza, pero es una tentación, a menos de que tú actúes y lo hagas en acto, eso es pecado. Por eso nosotros, los católicos perseverantes, tenemos que ser confesión. Tenemos que estar en reconciliación con Jesucristo para que nos guíe, para que nos fortalezca a través de su palabra, que Él es la verdad, porque no podemos ser esclavos del pecado. Quien comete pecado, pues vivirá esclavo del pecado. Por ejemplo, el pecado de la fornicación, del adulterio. ¿Cuántos matrimonios que han sido contraídos en santo matrimonio, el altar católico, que han estado casados y se separan? Y cada uno va por su lado, sin ver a la familia, sin guiar a los hijos, destruyen porque no están en el camino de la verdad de Jesucristo. Jesucristo ha unido al hombre y a la mujer para que sean una sola carne, y fruto de esa carne nace la vida de un hijo, de una hija, de los hijos. Y Jesucristo nos ha dado esa misión. Si eres padre, madre, pues si estás en adulterio, si estás en ese pecado, pues estás a tiempo de reconciliarte con Jesucristo y pedir perdón y dejar ese pecado de adulterio, de dejar a tu esposa, a tu esposo. Pues estás viviendo en tinieblas y estás siendo esclavo del pecado. El pecado conlleva la perdición, hace perder a toda la familia, porque es egoísta, piensa en sí mismo, piensa que está bien, pero nada impuro puede ir al cielo si estás en pecado. El que asesina, el que calumnia, el que miente. ¿Y cuántos pecados hay en contra de los mandamientos que Jesucristo nos ha enseñado, nos ha dejado? Dios Padre Todopoderoso nos ama, no quiere que seamos esclavos del pecado, porque el pecado está condenado para el demonio, para el maligno, y Él quiere hacernos esclavos y nos quiere quitar esa gracia que Jesucristo a través de su palabra nos ha regalado, nos ha hecho a revelar. Él mismo se da, se revela en sus santas escrituras. ¿Y cuántos de nosotros rechazamos la verdad de Jesucristo porque queremos vivir en pecado? Así como los judíos, que trataban de la manera de asesinarlo, de botarlo, que no proclame la palabra Jesucristo, pero Jesucristo dio su vida, entregó su vida y cumplió la voluntad de Dios Padre Todopoderoso. Jesucristo dice bien claro en su palabra: por tanto, si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Pues si Jesucristo nos perdonó a través de las confesiones ahora en Cuaresma, hay sacerdotes que están desde temprano hasta las altas horas de la noche en confesiones. No podemos estar postergando nuestra confesión por el que dirán que este pecado no me puede perdonar. Jesucristo lo perdonó todo en la cruz, por mí, por ti, por toda la humanidad. Todo pecado ha sido perdonado, a menos que tú no quieres ser salvo, a menos que tú rechazas la verdad de Jesucristo, a menos que tú quieres condenarte con el demonio. Para ti no ha sido la condenación, sino para el demonio. El demonio no puede ser que te destruya a ti, a tu familia, al país entero. ¿Cuántos presidentes conllevan a destruir por la avaricia, por el egoísmo? Todo ese pecado los hace esclavos.
Por eso que tenemos que estar en oración constante, en reconciliación con Jesucristo, porque el día que partamos de este mundo tenemos que estar en gracia de Jesucristo para que nos reciba y nos acoja en su reino celestial. Jesucristo nos ama, nos ha dado su palabra. Él es la verdad y Él nos hará libres. Jesucristo dice, yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero mi palabra no tiene acogida en ustedes, y por eso tratan de matarme. Yo hablo de lo que he visto junto a mi Padre, y ustedes hacen lo que han aprendido de su Padre. Jesucristo está siendo claro. ¿Cuántos de nosotros, a los que hablan la verdad, cuando han escuchado la palabra de Jesucristo, en los sacerdotes, religiosos, misioneros, predicadores católicos, escuchan y se sienten muchas veces aludidos, pero no te sientes aludidos, sencillamente siéntete perdonado, porque Jesucristo tiene piedad y misericordia de nosotros, porque nosotros sufrimos al estar en ese pecado. Jesucristo se apena de mí, de ti, de vernos en esas profundidades del pecado, donde Él ya lo ha perdonado todo, y te haces esclavo de ese pecado, que te funde a la oscuridad de las tinieblas y no te hace discernir, porque el Espíritu Santo no hay ahí en ese corazón, en un corazón soberbio, en un corazón vanidoso, que se cree más grande que todos, pero no sabe que hay un Dios que ha sacado de las profundidades del abismo nuestra salvación de nuestra alma, porque sencillamente somos sus criaturas, que ama con todo su amor y su divinidad santa. Es un santo el que nos entrega su amor eterno. Por eso nos da su palabra, para ser libres en la verdad, y Jesucristo es la verdad. No tratemos de ser como los judíos, que al escuchar la palabra tramaban muchas veces de cómo asesinarlo, de cómo hacerlo, acorralar a Jesucristo, pero Jesucristo leía sus mentes. Así, ¿cuántos en estos tiempos persiguen, tratan de asesinar a un bebé en vientre de mamá, a una familia, a una viuda, a una madre soltera? Le persiguen, le tratan de matar, cuando su misión es cuidar y proteger al niño. Jesucristo lo sabe, lo más íntimo de nuestro corazón. No podemos engañarnos, no llevemos el pecado entre nosotros, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro trabajo. Dejemos a un lado toda esa vanidad, esa soberbia de creer que somos nosotros por nuestra cuenta, que podemos hacerlo todo logrando grandes objetivos. No, Jesucristo es el que nos bendice el día, la noche, nos provee de todo en bendiciones grandes. No es como nosotros, que piensa en perdonar y mañana volver a pensar en lo mismo, de no perdonar. Jesucristo lo perdonó todo y para toda la eternidad ha dado la salvación. Pues acojamos esta palabra en nuestro corazón y nos guíe su Espíritu Santo de Jesucristo, porque Jesucristo nos ama. Pues los judíos dijeron y le cortaron la palabra a Jesucristo: nuestro padre es Abraham. Entonces Jesús les dijo: si ustedes fueran hijos de Abraham, actuarían como Abraham. Pero viene alguien que les dice la verdad que he aprendido de Dios, y ustedes quieren matarme. Esta no es la manera de actuar de Abraham. Ustedes actúan como hizo su padre. Y los judíos le dijeron: nosotros no somos hijos ilegítimos, no tenemos más que un solo Padre, Dios. Jesús les replicó: si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían a mí, porque yo he salido de Dios para venir aquí. No he venido por iniciativa propia, sino que Él mismo me ha enviado. Pues si nosotros somos hijos de Dios, decimos muchas veces: yo soy católico, pero hacemos maldades, perversidades, de boca para afuera. Decimos que somos católicos. A Jesucristo no les puedes engañar. Hay muchos matrimonios consagrados
y no reciben la Eucaristía porque están viviendo también en pecado. ¿Cuántos de nosotros vivimos en pecados? A nuestros pequeños no les permitimos bautizarlos, recibir la Santa Comunión, no llevamos a nuestros hijos a recibir la palabra de Jesucristo, pero sí en cosas vamos a divertirnos en diferentes cosas vanas, como diversiones, juegos, es sano, pero no le formamos en la fe a nuestros hijos, para que así no caigan en pecado, para que nuestros hijos estén en la verdad. El mejor regalo que le puedes dar es el amor de Jesucristo, la fe en Jesucristo, porque así podremos dar bendiciones, recibir bendiciones. Seremos, como dice, en el día del juicio final. Cuando nos encontremos con Jesucristo nos va a pedir cuentas de lo que hemos hecho con nuestros hijos, con nuestra familia. Pues hoy Jesucristo me llama, te llama, que su verdad ha venido a traernos y la verdad es Él nos hará libre y el pecado solamente nos traerá esclavitud y seremos eternamente esclavos si seguimos en el pecado y nadie quiere estar en el infierno viviendo eternamente sin estar en la presencia de Dios Padre Todopoderoso. Amén.